Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Ya lo saben, suscríbanse a Miedo 867, piquen esa campanita de notificaciones y cada que se suba historia, YouTube les va a ayudar. Así que les va a avisar. Así que bueno, pues ayúdenos a crecer, raza. Sé que hay muchísima gente que sigue el contenido de Miedo 867, pero bueno, pues a lo mejor mucha raza no sabe cómo suscribirse. Es bien fácil, ahí abajito de la pantalla dice suscribirse. Y bueno, pues justo cuando picas suscribirte, enseguida está una campanita, la activas y se sube. Ya estamos a nada de llegar a 40,000 suscriptores. Se puede oír poco, bueno, obviamente es poco comparado con canales que tienen millones de suscriptores. Pero bueno, raza, es casi un estadio. Depende del tamaño del estadio. Entonces, pues poquita raza no es. Y afortunadamente, pues raza que les gusta el contenido. Y como les digo, un servidor nada más cuenta las historias que nos mandan. Así que bueno, pues aprende uno de ustedes. La verdad, una persona que escucha tanto, pues va aprendiendo cosas. Y bueno, simplemente llegamos a la conclusión de que a veces, no a veces, siempre es mejor hacer lo correcto. Pero bueno, pues una cosa más, feliz día del padre a todos los colegas que tienen hijos. Y les voy a decir algo, ser papá no tiene caducidad. Definitivamente es una responsabilidad que no es para cualquiera. Yo les digo a las damas con todo respeto, si quieres tener o si planeas tener hijos, bueno, pues no le andes dando tu tesorito a cualquiera, porque el padre debe ser para toda la vida. Y más allá, sin importar si vas a estar casado con el sujeto o no, o sea, el padre va a ser el padre. Y siempre, raza, pues obviamente no tiene nada que ver que estés o no en una familia a veces completa, de papá, mamá y hijos juntos, pero siempre hay que hacerse cargo de los hijos, estén contigo o no estén contigo. Y de hecho, pues la ley dice que hasta los 18, pero seamos honestos, raza, las personas necesitamos a nuestros papás hasta que Diosito no nos quiera separar, ¿verdad? Evidentemente, bueno, pues tener hijos es una responsabilidad que no termina nada más en dar dinero. O sea, también hay que enseñarles cosas, hablar con ellos de cosas complicadas. Y es un tema complicado, muchas veces no queremos, o muchos no quieren, a mí me vale sorbete, pero muchos no quieren hablar con sus hijas y sus hijos de ciertos temas. Pero bueno, pues desgraciadamente la situación de muchos lugares y la situación actual en general, sin importar el país en el que estemos, pues hace que las personas estén totalmente desubicadas, y a veces esa información y esos consejos de nuestros papás nos pueden salvar la vida. Así que bueno, pues esperemos esta siguiente historia. Es una historia de miedo real. Así que bueno, pues sí quiero mantener un tanto de discreción. De hecho, la debería de subir quizá a nota roja, pero el asunto es de que el canal que tiene más alcance es Miedo 867. En nota roja vamos a subir otra, subimos al grupo privado también. Así que bueno, pues esperemos la historia de hoy les guste. Si tienen hijos, escúchenla con sus hijos, hagan algo por ellos, no solamente darles dinero o no solamente cubrir las necesidades, sino tratar de enseñarles cosas que les van a servir en la vida. No nada más es llevarlos a la escuela, enséñales a cambiar una llanta, a limpiar un patio, a servir de algo, a que aprendan, porque al final de cuentas y bueno, todas las personas cuando crecen, hombre o mujer, tienen que hacerse cargo de su casa. Así que bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Agradezco a las personas que me mandaron mensaje en el día de hoy, pero han llegado muchos mensajes de mucha gente, pues en serio, muy aprecio mucho. Un saludo a nuestra amiga Karina, a nuestra amiga Norma y a José Pacheco, a Jorge Jiménez y bueno, Baltasar Zamora, Tocayo. Pero bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Quiero contarles
un suceso bastante fuerte que bueno, pues me tocó vivir hace unos 8 años. Estoy hablando que eso pasó, pues sí, hace un poco de tiempo. Les voy a decir una cosa, cuando crecemos nos vamos aislando de nuestros papás y todos tenemos, bueno, pues tenemos ciertos comportamientos estúpidos cuando somos jóvenes. Y de hecho también les voy a decir algo, a veces no hay que escuchar tanto a las personas que no viven nuestra vida. Estamos actualmente, sobre todo los que éramos más jóvenes o somos jóvenes todavía en algún caso, estamos en una generación que te hace despegarte más del papá que de la mamá y lamentablemente a veces los papás no siempre están juntos. Los papás a veces, bueno, pues en el caso de mis padres son separados y obviamente pues a mí me molestó. A todos, es que deje que te moleste, te afecta que los papás se separen. Obviamente, bueno, pues la mamá se queda con los muchachos, el papá tiene que dar dinero. Y pasa de que, bueno, pues mi papá hace su vida, mi mamá hace su vida también. Pero bueno, pues uno se queda. Unos días vivía allá, otros días vivía acá, los fines de semana con mi papá. O si no, pues entre semana con mi papá y después con mi mamá. El asunto es el siguiente, estoy hablando de que para las noches, ya cuando creces y eres pues, ya adulto, mi papá pues siempre pues, me decía, mi hijo abusado, cuídese mucho, no te pongas borracho y sobre todo checa dónde te paras, dónde andas, no andes en malas compañías, no hagas cosas imprudentes. Y de hecho mi papá decía algo que es muy sabio, decía, vete a tu casa cuando las cosas se acaben, porque el que busca después de las fiestas o cosas así, va a encontrar algo malo. Y justamente fue lo que ocurre, voy a decirlo así. Resulta que uno de mis amigos, pues él estaba muy joven todavía, pues seguimos siendo jóvenes, no estoy hablando de que todos tenemos menos de 30, pero estoy hablando de que este amigo pues iba a ir a una ciudad cercana, pero la verdad es que la situación en mi estado, pues como en algunos, las personas que vivimos en México sabemos que hay ciertos estados donde es muy peligroso ir de un pueblo a otro o de una ciudad a otra, a pesar de que las ciudades, digamos, no, pues es una hora o es media hora y llegas en otra ciudad. Sí, en esa media hora a veces esas ciudades, una está controlada por un grupo, otra está controlado por otro, o varios grupos están peleando. Y a uno de joven se le hace fácil, de que dices, no hombre, vamos de aquí para allá y no pasa nada. Y me acuerdo que en esos días había habido, pues sí, actividad, la famosa guerra que hay. Fíjense lo que son las cosas. Mi papá decía, no, pues es que estaba lo de, antes decían los políticos que ya saben, ¿verdad? Unos quejándose que la guerra contra la delincuencia, que no había, pues que no había pasado nada. Y ya después de que no, ya no se va a hacer guerra contra la delincuencia, pero la guerra sigue existiendo. Y lo cierto es de que, bueno, pues a lo mejor ya no es con el gobierno, pero a final de cuentas los que seguimos o, no, o seguimos siendo víctimas somos el pueblo común, ¿verdad? Y entonces, pues da la casualidad de que pues, el amigo que se iba a casar, todo se nos hace buena idea ir a una población cercana. ¿Por qué? Porque, bueno, pues allá sus primos le habían hecho una fiesta y habían contratado, pues, cariñosas, ¿verdad? Ya para ser más precisos. Me acuerdo que mi papá me decía, no, pues cuando si hagas tu desgarriate y se acabe tú vete. O sea, no tienes que quedarte o a ver que a buscar más. Nunca se me olvidaba eso. Me acuerdo que pues, cuando íbamos a una fiesta en familia y ya todos empezaban a tomar, ya pues decían, no, ya vámonos, ya. No, pero que pues, se está poniendo bueno, ¿no? Si la fiesta se acaba a tal hora, ¿a qué te quedas? Ya los borrachos se ponen necios y esas cosas. Y bueno, pues la verdad es que sí es cierto. Me acuerdo que se había hecho una despedida de soltero aquí en mi ciudad. Y resulta que, pues no, pues vámonos para el otro. Aquí nos aventamos 40 minutos de vehículo. Íbamos en una camioneta, íbamos 6.
Y resulta que bueno, pues, ¿qué pasó? Pues media hora, ¿verdad? Y si le piensas en media hora llegas. Me acuerdo que ya se había acabado, se supone, toda la reunión, que sabían las parejas de todos. Yo no tenía pareja en ese momento, pero pues algunos amigos, unos ya estaban juntados, otros ya tenían esposa. Y pues la reunión que todo el mundo sabía era en un lugar, nos tomamos fotos, video, y de hecho pues andaban las novias de algunos ahí, ¿verdad? O sea, como que era una reunión así como de acá de amigos. Pero cuando se acaba, yo de hecho pues yo les digo, yo estaba soltero, no tenía novia. Y los que tenían pareja dicen, no, ya me voy con mi novia, ya la voy a ir a dejar a su casa y yo ya me voy a dormir, que mañana tengo entrenamiento, que mañana jugamos fútbol y cosas así. Y el plan era, bueno, dejar a las novias e irse al otro pueblo a la fiesta, a la buena, ¿verdad? Yo me acuerdo que en ese momento, pues traía ganas de, no sé qué comí, pero me da, pues, diarrea, ¿verdad? Y la verdad es que, pues es bien incómodo porque todos pasándola bien. Y resulta que, pues, no sé si ustedes, a mí la cerveza de repente me afloja mucho el estómago. Y pues yo iba y me metí al baño a zurrar a cada rato. Y resulta que ya dije, no, ya me quiero ir. De hecho, yo traía en qué moverme. Yo traía un carro que era de mi papá. Y mi papá me decía, no, hombre, cuando se acabe todo, tú vete. O sea, no, que vamos acá a tal lugar. Digo, vas a buscar problemas. Pero resulta que dice, no, hombre, vámonos, que ya llegaron, que ya van a pedir. Los primos de este cuate van a pedir acá, pues, mujeres. Y en serio, yo me acuerdo que les digo, nah, ya me voy, tengo chorro y peligro me voy a andar zurrando. Y dije, nah, ya me voy a ir a descansar. Y dicen, hombre, ya saben los hombres, ¿verdad? Como somos, de que, hombre, no seas cuco, no, ya súbete. Y bueno, pues dije, total, ya me acuerdo que estaba llegando al carro de mi papá. De hecho, había metido la llave para abrir la puerta. Y, hombre, vámonos, ándale. Y todos empiezan a corear, ¿verdad? Mi nombre. Que, bueno, pues vamos, total. No tenía un horario de llegada. En esa ocasión me quedaba con mi papá. Y resulta que, bueno, la situación es la siguiente. Digo, pues vámonos. Todavía eran como las 12. Y decimos, llegamos allá. O sea, llegamos como a las 12:40. Y le damos de 1 a 5 de la mañana. Y nos regresamos, pues, al amanecer, ¿verdad? Que les voy a decir algo, es un lugar donde muchas personas, pues sí, muchos trabajan en la otra ciudad, viven en esta, y el lugar prácticamente, si hay un área como de unos, pues, ¿qué les puedo decir? Son como 40 kilómetros de distancia de una ciudad a otra, pero hay un área que son como la mitad es puro monte, ahí no hay nada, o sea, ni siquiera funciona la señal del teléfono bien, depende de la compañía que tengas. Y resulta que, bueno, pues yo lo que hago es obviamente, pues ya ir, ¿verdad? Y le digo, bueno, antes de irnos voy a ir al baño, ya voy al baño y ya salgo y ya nos vamos. Y yo me acuerdo que ya era de noche y cuando andamos, de hecho hasta eso nadie traía cerveza ni nada. Y resulta que nos detiene lo que era, bueno, en su momento creo que ya existía la Guardia Nacional. Era cuando apenas andaban empezando y nos detienen. ¿Qué están haciendo? No, pues pues, ya vamos para nuestras casas. Y a ver, bájense. Y pues sí, nos checan, ¿verdad? Aquí que le dicen al que va manejando, ¿vienes tomado? No, yo no tomo. Y sí, el que manejaba no tomaba. Y a todos nos checan, pues nadie traía nada malo. Y me acuerdo que pues ahí nos tienen paradillos. Y nos dicen, ¿qué andan haciendo a estas horas? No, pues ya vamos. Y él dice, vamos acá a tal poblado. No se me va a olvidar que los guardias de estos nos dicen, no anden en la noche ahorita, no está para que anden en eso. Y de hecho me acuerdo que se acerca uno y nos dice, no, si nosotros no andamos patrullando, ahorita vamos pasando pues no me acuerdo qué andaban haciendo, pero pues nos detuvieron porque nos vieron sospechosos. Andábamos en una camioneta grande, muchos sujetos, obviamente nos detienen, pero ya nos dicen, no, pues ya, váyanse, ¿verdad? Y me acuerdo que nos dice, está difícil ahorita andar para allá, no deberían de andar en la carretera en la noche, pero pues la verdad es que muchas personas hacen eso, es muy común
donde somos de que voy a tal fiesta, a tal lugar, o incluso hay gente que va a pasearse a la otra ciudad porque está un poco más grande y tiene más cosas, o sea, tiene una plaza comercial grande, aquí no, tiene más cines, acá no, entonces es bastante común. Y resulta que bueno, pues es entonces que agarramos camino. Pasa que cuando vamos saliendo de la ciudad, pues ahí todos nosotros como si nada, y pasando por una gasolinera, vemos que hay pues, un chorro de camionetas, como unas 10 camionetas con hombres pues equipados, de estos famosos soldados con tenis, y nos damos cuenta que sí, o sea, yo cuando pasamos por ese lugar, lo primero que sentí es de que chihuahuas, ya la regamos, definitivamente no era buena idea andar de noche, y de hecho cuando pasamos vemos cómo se nos quedan viendo, y ya cuando pues nos adelantamos, le decimos todos al que maneja, písale, güey, no manches, o sea, no se queden ahí para atrás, písale, métele fierro. Y bueno, hasta eso no nos siguen esas personas, ¿verdad? Nos vamos, ya le damos como unos 10 minutos y pues la carretera sola, sola totalmente, no había, bueno, no había ni postes de luz, nada, nada, anuncios, nada. Había otra gasolinera que estaba cerrada y pues nada, y entonces pues ya empezamos el trayecto y en ese momento cuando salimos de la ciudad yo lo primero que digo, chihuahua, ya la regué en venir, honestamente no debía haber venido. Y me acuerdo que mi papá me manda un mensaje por teléfono y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y le digo a mi papá, ¿sabes qué, pa? Pues, o sea, hasta eso no era que me negara nada. Pero le digo, híjole, es que voy acá a tal lugar. Y lo primero que me dice, no, hombre, estás bien estúpido, ¿cómo se te ocurre ir para allá? Estás viendo cómo está la situación. Y dice, nomás cuida mi carro. Y le dije, no, no ando en tu carro. Nos vamos todos en una camioneta. Y pues prácticamente hagan de cuenta que le rayé la jefa a mi papá. Dice, no, pero si serás idiota, estás viendo cómo está la situación. Como, pues lo que pasa, ¿verdad? Lo que pasa. Eh, y bueno, pues digo, pues sí, pa, pero pues nomás vamos allá, nosotros no andamos en nada malo. Y dice, ¿tú crees que a estas personas les importa si andan en algo malo? Me acuerdo que mi papá me dice, si sabes que reclutan gente a la fuerza en algunos lugares, que hay gente que se la llevan y no aparece. Y bueno, pues en ese momento, pues imagínense, vas en el monte, en la carretera, todos, algunos ya andan tomados, y digo, chihuahuas, o sea, ¿qué ando haciendo aquí, la verdad? Le dice mi papá, mira, el teléfono, dijo, pues mira, trae una funda y las llaves de mi carro, me dice. Traen un botoncito por un lado, es como una especie de palanquita. Me dice, tú préndelas. Y nunca no las dejes en ningún lado, siempre tráelas contigo. Y bueno, pues digo, pues ¿para qué, verdad? La verdad no sabía qué onda con eso. Mi papá pues sí tenía un buen trabajo, traía un carro bueno. Y de hecho pues la llave era de estas llaves de chip. Y era una llave muy rara, me acuerdo. Que le había arreglado unas cosas mi papá. Y bueno, pues resulta que yo traía el llavero pues obviamente en un lado. Y pues, todas mis cosas en otra parte del cuerpo. Y es entonces cuando ya vemos las luces de la otra ciudad. Dijimos, bueno, todo el camino solo. Me acuerdo que en todo el trayecto, que fueron como 45 minutos, nada más vimos una camioneta que llevaba unos cochinos, unos borregos atrás, unos cochinos y unos borregos. Era todo lo que vimos en todo el camino. En todo el camino no vimos nada. Y bueno, pues la verdad es que sí es cierto. Eran ya como la una y pelos. Y obviamente lo que queríamos era llegar a ver pelos, ¿verdad? Pero bueno, resulta que cuando íbamos llegando a la ciudad ya dijimos, nada, pues ya la libramos. Y bueno, pues ya habíamos entrado prácticamente a la zona urbana. Y es entonces que pasa que de repente vemos que se nos empareja una patrulla, vemos atrás unos estrobos, unas lucecitas. Y obviamente dijimos, nada, pues algún tránsito, ¿verdad? Va de querer mordida.
Y bueno, pues el asunto es de que cuando nos vamos deteniendo, yo iba en la parte más de atrás de la camioneta y voy viendo que no eran agentes de tránsito. De hecho, ya después cuando esta camioneta se pone atrás vemos que llegan más, nos cierran el paso y bueno, vemos que son camionetas de civiles, pues ya saben, con tenis, ¿verdad? Estos famosos soldados con tenis, de inmediato, órale, bájense todos y esto y que el otro y que andan así. Y bueno, pues la bronca es de que, fíjense, o sea, pues nosotros de volada, ay jefe, no traemos nada, cálmela, cálmela, no, que bájense todos. Y me acuerdo, fíjense hasta eso, yo en ese momento digo, híjole, ya la, bueno, pues pienso en que primero no quería ir. Segunda, de hecho, ni pensaba ir a esta fiesta, ¿verdad? De este amigo. Porque pues luego les digo que traía diarrea o algo y pues no quería y traía ganas de hacer del baño en ese rato y pues la verdad ni siquiera quería ir a la otra fiesta. Voy por a seguir el cotorreo con mis amigos, pero resulta que ahora pues chihuahuas, ¿verdad? Resulta que nos ponen a todos parados ahí, ahí parados en una pared, revisándonos, nos checan el carro. Y fíjense lo que son las cosas. Que, pues, ¿ustedes qué traen? Y nos empiezan a checar los teléfonos. Y me acuerdo que a mí no me checan, como yo no andaba, pues no andaba ni siquiera muy tomado ni nada, o sea, andaba bien. Y resulta que a todos, a ver, ¿qué traes? Y saca el teléfono, y que esto y que el otro. Y resulta que, bueno, pues ya nos estábamos yendo. Ya estos empezaron a subir a las camionetas y dijimos, pues ya nos van a dejar ir. Y resulta que pues de repente vemos que se vuelven a bajar de las camionetas y nos damos cuenta de que ahora pues empiezan a cortar cartucho y todo. Bueno, resulta que les habían dado la indicación de llevarnos. ¿A dónde? Era el problema. Y bueno, nos dicen, órale, todos para arriba, nos suben a las camionetas por la parte de atrás. Y es entonces que bueno, pues todos para atrás de las camionetas. Y fíjense, hasta eso creo que yo tuve mucha suerte desde el principio. A todos les ponen esposas en la parte de atrás. Y a mí como que ya no tenían. Y me dicen, no, pues tú siéntate ahí. Y yo iba sentadillo. Y resulta que todos los llevaban con las manos atrás, acostados. Y bueno, pues alguien se agarra a la camioneta en la que íbamos y nos íbamos. Y bueno, pues otra vez de regreso a la carretera. Ya íbamos saliendo y regresamos. Obviamente nos meten en terracería. Y yo me doy cuenta solito que no debería de estar viendo. Pero más o menos iba viendo. Yo iba sentado, no iba acostado. Y de hecho, fíjense lo que les voy a decir. Todos eran puros jóvenes, de nuestra edad o más jóvenes. Y en la camioneta donde yo iba, el que iba encima de mí era un señor, sí se veía que era un señor ya grande, como de unos 40 y tantos. Y a todos les iban pegando, a mí no. Yo puedo decirles que fui el mejorcito. Y resulta que nos llevan, pues sí, nos llevan a una especie de rancho. Pues no sé si rancho, bodegas, establo, no sé. Y pues nos dejan ahí en la noche. Llegando, pues a puros apes, a puras cachetadas, a puros golpes. Y todavía resulta que pasa esto. Pasa un sujeto como con una vasija y nos dicen, echen todo ahí, todo lo que traigan, échenlo ahí. Y bueno, resulta que pues todo, la cartera, el teléfono, todo. Yo me acuerdo que he hecho absolutamente todo, menos las llaves del carro. Esas no las eché. Y les voy a decir, estuve a punto de sacarlas, pero dije, ¿para qué? Mejor me las quedo. O sea, no sé qué me dio por quedarme las llaves, saqué la cartera, el teléfono, luego nada más veo cómo agarran los teléfonos y los echan como en una especie de asador que tenían ahí. Los echan ahí y les prenden fuego a nuestros teléfonos. Yo me acuerdo que el teléfono que traía pues era nuevo, ya ni la friegan. Pero bueno, pues ¿qué puedes hacer, verdad? No puedes hacer nada. Y resulta que pues nos dicen tu nombre, que esto y que el otro, empiezan a checarnos con la credencial a todos. Me acuerdo que uno da el nombre y le checan y había dado un nombre que no era. Y en ese ratito pues le dan unos, pues ya saben, unas caricias, ¿verdad? Obviamente todos estábamos mal, asustados. Y resulta que bueno, pues nos dicen
agarran a los que estaban un poquito más tomados y se los llevan. ¿A dónde? ¿Quién sabe? La verdad no sabría decirles. Y resulta que quedamos 4 y de estos 4 nos dicen que nosotros íbamos a jalar para ellos. Nos preguntan edades y todo y yo les digo, no, pues yo tal. Y me dicen, ¿a qué te dedicas? Y yo les digo en ese momento, no, yo ahorita no estoy trabajando. Realmente pues no, estaba trabajando, pero pues no era un trabajo así pues, estable. Y ¿con quién vives? No, con mis papás, con mi papá, le digo. Le trato de no dar tantos datos, porque de hecho la credencial de lector la tenía con mi papá. O sea, no la tenía con mi mamá. Y bueno, pues resulta que ahí nos tienen. Todo normal hasta que nos tienen en cuartos separados. Me acuerdo que estábamos en un lugar como una especie de, pues sí, de celda. Y de rato, la verdad no tengo idea por qué veo que van cargando a uno de los otros chavos que andaban borracho. Y yo dije, pues anda golpeado o drogado o algo. Y no, me doy cuenta que le iba saliendo de la cabeza, aparte del chorro. Es como cuando abres una bolsa y empiezan a salirse cosas. Me doy cuenta de lo que le sale de la cabeza es materia gris. Porque bueno, pues al parecer se les pasó la mano. No sé por qué lo habrían atacado. Pero pues nomás escucho, no me llévatelo y tíralo. Y llévenselo, ya saben dónde. Obviamente este cuate no era de los más cercanos, era amigo de un amigo, pero pues obviamente, pues, ¿por qué? Que yo sepa no se les puso al brinco ni nada. Y resulta que dicen, no, pues ustedes los vamos a poner a jalar con nosotros, porque todos estábamos jóvenes. Y aparte porque, bueno, pues hay conflicto y aparte nos están investigando porque nosotros éramos de la otra ciudad y resulta que la ciudad donde estábamos ahora pues estaban peleados, ¿verdad? Una ciudad estaba con un grupo, otra estaba con otro. Evidentemente ya para ellos éramos contrarios. ¿Qué es lo que pasa? Que ya estoy hablando que en la mañana no podemos dormir obviamente con el miedo. Por ahí de la mañana me acuerdo que pues de repente agarran a uno y resulta que dice que lo iban a interrogar. ¿Y quién es tal? No, pues no sé. Bueno, resulta que este cuate tenía un contacto de su teléfono que se llamaba exactamente igual que pues supongo que un rival de ellos, tenía el mismo nombre. Pero es una tontería, es por así decirlo, cuando alguien se llama, no sé, Jesús Sánchez. ¿Cuántos Jesús Sánchez conoces? Debe haber muchísimos, muchísimos Jesús Sánchez. Y era lo que le decían, a ver, ¿y este quién es? No, pues es un conocido de que... ¿Y de dónde lo conoces? No, que jalas para él. Y aquí dimos un mensaje que le dijiste, sí, jefe, que esto y que el otro. Dice, pues nomás, patrón, que quién sabe qué. No, que no es cierto, de seguro jalas con él. Y me acuerdo que, bueno, pues nada más escuchamos cómo le están interrogando. Y él dice, es que la verdad no lo conozco. Pues es así de un trabajo y que no sé quién es. No, pero él que, no, pues es un señor. No es un señor. Dice, no, sí es un señor grande. No, que el que buscamos es tal. Y lo que uno deduce de que dices, oye, definitivamente, pues es seguramente otra persona, un homónimo que se llama igual. O sea, hay muchas personas que se llaman igual. Y estos insistiendo que era, pues que era alguien. Nosotros estábamos donde estábamos nosotros, pero oíamos, pues donde estaban ellos, en unos cuartos más allá, oíamos cómo les estaban pegando, cómo haciendo esto y haciendo lo otro, y oíamos un fuerte olor, pues a esta hierba que le gusta a la gente, ¿verdad? Pero fuerte, donde estaban fumando y bueno, no, que di quién es, que canta. Ya nada más escuchamos, no vas a decir, no vas a decir. Pues es que no sé quién es. Nada más se oyó de repente el ¡pum! Y bueno, pues resulta que le dicen, ¿ves lo que le pasó a este? A ver, ahora dime tú quién es. Y me acuerdo que el otro pues tampoco sabía, pues dice, no, pues yo qué voy a saber. Es que pues no sé, pues este cuate trabaja en esto y pues tiene muchos contactos. Me acuerdo que este chavo creo que limpiaban aires acondicionados o cosas así.
Sí, pues ha de ser alguien que conoce, pero no sé, o sea, no, que ustedes de seguro saben. Y bueno, pues les voy a decir, en un ratito de este grupo ya habíamos fallecido dos. Obviamente yo lo primero que pienso es que mi papá ya estaba preocupado. Yo en ese tiempo estaba viviendo con mi papá. Y él, a pesar de que no me decía que saliera o así, pues me decía, nomás repórtate. Si no te reportas, pues voy a ver qué hiciste, ¿verdad? No la andes regando, dijo, si andas con tus amigos o si tienes alguna amiga y te sales por ahí, avísame nada más. No me tienes que decir lo que haces, nomás dime, estoy bien. Y como no le había hablado, pues obviamente yo empiezo a pensar en mi papá. Pero bueno, resulta que pues simplemente me doy cuenta que del grupo de la camioneta ya nada más quedábamos nosotros cuatro bien. Los otros que estaban aparte, ya dos no estaban, los otros no supe qué onda. Y resulta que, bueno, pues era hora que yo no estaba atado. Estaba sentado con las manos atrás, pero yo no tenía ninguna esposa, nada. La verdad no tenía nada. Así que bueno, pues qué es lo que pasó. Que pues ahí estaba sentado y de repente pues sí nos dejan una persona que nos cuidaba. Y así nos aventamos todo otro día. Eso fue un sábado cuando nos detienen para amanecer domingo. Nos aventamos todo el domingo. En todo ese día no nos habían dado agua, no nos habían dado de comer. Imagínense medio crudos unos y luego con eso y luego yo con diarrea. Si les voy a decir, hice del baño en una bolsa. No me pregunten cómo, pero bueno, pues no me quedaba de otra. Hice en una bolsa. Y bueno, pues se me quitaron las ganas, porque obviamente sin comer y sin tomar agua, pues definitivamente como que se te acaba. Y resulta que nos ponen a todos, ahora nos iban a separar. De repente ya nomás nosotros quedábamos, nosotros cuatro. A los que se llevan no sé a dónde, según esto se los llevan a la diestra. Y resulta que pues van por los demás y a mí me dejan solo en ese lugar, pero pasa algo muy raro. Cuando lo sacan a todos, yo cierro la puerta, o sea, me dicen, tú te quedas aquí, y cuando abren la puerta y lo sacan, pues se cierra la puerta, pero no se pone seguro ni nada, y yo me doy cuenta que no le pusieron seguro, y veo que se los llevan a ellos hasta el fondo. Era un pasillo con muchos cuartos, se los llevan hasta el fondo. De ratito nada más escucho que están preguntándole pues a otro que quién es tal, pues no sé quién es, o sea, la verdad nadie de nosotros andábamos en cosas malas. Pero bueno, pues es no, pues hace entender a alguien que anda drogado, obviamente no te va a entender. No, que no se hagan los macizos, que ya viste lo que les pasó a estos y que esto y que el otro. Y bueno, resulta que de repente de que, que salió, quién sabe qué, vámonos. Me doy cuenta en un momento que estamos totalmente solos, pero solos. Y dije, caray, ¿qué onda con eso? Y pues les grito a estos, hey, y ya me contesta uno, no, pues creo que se fueron de urgencia. Y pues en ese momento yo estoy viendo a ver si hay alguien y no veo nada. Y pues lo que hago es salgo de donde estaba en una celda, abro la puerta y se abre y salgo a verlos. Veo que todos estaban como en jaulas, pero todos tenían cadena con candado, todos. Y bueno, lo que hago es, ¿qué hago para sacarlos, verdad? Pero me doy cuenta que estábamos en una especie como de rancho, pero evidentemente este rancho era un rancho abandonado que estaban usando estas personas. Dije, voy a buscar qué hacer. Bueno, me doy cuenta que este lugar, como que iban ahí y se guardaban o hacían ahí sus cosas. Les voy a decir una cosa, encuentro un montón de ropa. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Encuentro ropa pues de militares tirada. O sea, encuentro varias, no de una o dos, encuentro así tiradas así en los cuartos. Por lo menos les puedo decir que unos 10 uniformes de militares que pues no sé si eran de ellos o eran de militares, ¿verdad? Así que lo que hago es buscar cómo abrir y la verdad es que no. Y lo primero que hago es de que, bueno, pues voy a buscar ayuda. Sabía que estaba en el monte y no tenía
pues la verdad es qué hacer, no tenía obviamente cómo llamar, no tenía qué poder solucionar, así que lo que hago es pues salirme de ahí, me doy cuenta, y fíjense, me doy cuenta que había un sujeto, estaba tirado ahí afuera, pero andaba bien pasado, como que era el que cuidaba ahí, estaba bien pasado, y la verdad, pues lo primero que pensé en es, híjole, pues hago tal cosa para neutralizarlo, pero lo que de hecho no me iba a servir mucho porque bueno, pues no tenía cómo abrir, eran candados gruesos, esos grandototes, cadenas muy gruesas, evidentemente eso nada más se podía abrir con llave, y lo que decido es irme, ¿verdad? Y irme, agarro toda la orilla de la brecha y digo, bueno, pues tengo que llegar a la carretera. Y cuando voy como a la mitad, ya veo que pasa un tráiler a lo lejos. Estoy hablando que había avanzado casi unos 800 metros de la orilla de la carretera. Veo un tráiler y dije, bueno, pues ahí viene un tráiler. Cuando veo que vienen otra vez estas personas. Evidentemente, pues me hago para la orilla, me tiro al piso y veo que pasan. Y luego me doy cuenta que no vienen solos. Vienen acompañados de policías estatales. Estas personas, pues evidentemente estaban arregladas con policías estatales. Y bueno, para mi sorpresa, de ratito veo, pues ahí me quedo en la orilla y dije, pues a ver qué pasa. Nada más es, pues la verdad digo, Chihuahua, ya se han de haber dado cuenta, pues sí, que me fui. Hasta eso, esos días, esos días, esos trayectos, lo más que me llevé fueron 2, 3 cachetadas, un zape, no llevé maltratos como otros. Y cuando dije, bueno, pues espero no pase nada, nomás escuchó paz, paz. Dije, madre santa, ya alguien se lo echaron, ¿verdad? Seguramente alguien se lo echaron. Y bueno, pues lo que hago es tratar de esperar, ya era tarde. De rato veo que vuelven a pasar y lo primero que pienso, regreso a ver qué ocurrió. Pero siendo sinceros, pues no podía solucionar nada. Mi única oportunidad era, pues sí, pues buscar ayuda, pero ¿dónde buscas ayuda? Ya había, estoy hablando que era como que la mitad del camino y a veces uno no tiene idea de las dimensiones. Dicen, pues la otra ciudad está cerca, es media hora en carro, 40 minutos en carro. Sí, pero a pie te puedes aventar todo el día o hasta más y luego más y te tienes que ir por el monte y cuidarte de los carros. Obviamente desarrolló una paranoia de que, oye, cualquier vehículo que vea puede ser algún malandro, ¿verdad? Que me va a echar de cabeza. Y lo que hago es pues tratar de caminar, pero me doy cuenta que la opción más viable, pues para empezar no era avisarle a la policía estatal, ya me había dado cuenta que iban juntos. Y digo, ¿y si le doy para acá, para mi ciudad? Si miro ya sea guardias nacionales o soldados, pues les aviso. Y bueno, pues empiezo a caminar. Yo calculaba que dije, pues va a tardar unas 4 o 5 horas, que puede oírse poco para caminar, pero camínalo en el monte y a los 10 minutos tienes los pies despedazados y así empiezo a caminar, y empieza a bajar un poco la luz. Me aviento prácticamente todo el día caminando. Y bueno, pues puedo decirles que evidentemente ya estaba todo ciscado. Cada que escuchaba un vehículo rápido, pues me tiraba al piso. Es una carretera muy movida, pero no tenía la valentía de atravesármele un carro. Seguramente pues, podía ser alguien y me iban a llevar. De hecho, en una de esas me meto abajo, así de una especie de puentecito, y me escondo porque veo que escucho camionetas y veo que pasan elementos del ejército. Dije, chihuahuas, se me pasaron, ¿verdad? Ni modo. Y bueno, pues me doy cuenta que ya ando pues todavía lejos de la ciudad, pero cerca, ¿verdad? Cerca de entrar a mi ciudad. Y bueno, resulta que pues obviamente lo primero que me preocupaba, pues mis amigos, una, ¿verdad? Pero segunda mi papá, dije, mi papá
pues ha de andar bien preocupado, que le va a decir a mi mamá, siempre me está diciendo a mi papá que me cuide, que no sea menso, que no me confíe, que no saliera en muy noche, que porque la situación estaba fea. Cada que mi papá me decía cosas, yo le decía, no pasa, no pasa nada. Hasta incluso me molestaba que me decía que me cuidara en exceso, sí me molestaba. Pero bueno, pues ahora estaba en una situación que tenía que hacer algo por mí. Por primera vez yo tenía que hacerme 100% cargo de mí. Así que bueno, pasa de que pues ya traigo tanta sed que llego a tomar agua de un charco. Afortunadamente estaba bien fresca, eso se los puedo decir. Y empiezo a caminar hacia la ciudad. Me subo en un momento y ya veo unas antenas que es la entrada de la ciudad. Digo, ay, ya no estoy lejos. Llegando ahí, pues a ver cómo me muevo. Y es entonces que escucho una camioneta pasando. Y veo que pasa despacio y luego veo que vuelve a pasar. Me asomo y veo pues, una camioneta que pasaba y pasaba y pasaba. Y dije, híjole, son estas personas, ¿verdad? Era un vehículo que yo no había visto. La verdad yo no lo había visto. Pero escuchaba, ¿verdad? El sonido de un vehículo. Y bueno, lo que hago es de que digo, me voy a meter aquí. Pues había un pozo lleno de tierra y cosas. Dije, me voy a meter ahí. Bueno, pues escucho que ese vehículo se queda detenido en la carretera. Y me acuerdo que estoy agarrando ramas y me empiezo a poner ramas encima y todo. Y bueno, ya nada más escucho mi nombre. Escucho que gritan mi nombre y digo, ah, caray. Y escucho otra vez que gritan mi nombre y bueno, reconozco era mi papá. Ah, caray, de volada, pues contesto, ¡hey, que aquí estoy! Y lo primero, ¿qué estás? ¿Dónde estás? Y bueno, pues ya salgo y bueno, pues salgo hecho garras. Mi papá lo primero que hace, corre y me abraza y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y obviamente le digo, pues no sabía ni qué decir, ya, vente, súbete. Y ya me subí a la camioneta, le digo, ¿y esta camioneta? Me dices camioneta de mi trabajo. Dijo, pero bueno, pues sí, era una camioneta de su trabajo. Dijo, porque pues el carro lo traes tú, puñetón. Y sí es cierto, pues el carro lo traía yo. Y resulta que pues, ya me lleva. Y me acuerdo que se para en una tienda de conveniencia, me compra agua, me compra algo de comer. Y obviamente yo veo que mi papá pues me abraza y veo que está llorando. Y le digo, ¿qué pasó? Pues primero, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? El carro, pues, ¿dónde está? Y ya le digo, no, pues está en tal lugar. Y pues le digo, es que fuimos a la fiesta de tal amigo. Y de ahí nos fuimos para allá. Y dice mi papá, pues sí será, si yo te he dicho que no salga esta noche. Y me acuerdo que me dice mi papá, nunca quieres oír consejos, crees que todo lo sabes. Crees que te digo por fastidiar, pero te digo porque pues uno es más grande y sabe más que tú. Tienes que hacerme caso, yo me preocupo por ti. Y me dice mi papá, ¿con quién te fuiste? No, pues con tal y tal y tal. ¿Y dónde están? Y bueno, pues ya les digo. Me dice, ¿cómo se les ocurrirá al otro pueblo? Si sabes cómo está el asunto. Bueno, es una ciudad. ¿Cómo se les ocurrirá a esta ciudad? Si ya sabes que hay retenes en la carretera. Si ya sabes que, pues que allá controlan aquellos y acá están otros. ¿Para qué va? Se tiene que ir de día, no se va de noche. Y aún así de día hay gente que desaparece ahí. O sea, no es algo seguro porque sea de día. Y pues le digo, nada más se me hizo fácil. Y bueno, pues ya llegamos a la casa, y me dice, métete a bañar, ya me meto a bañar y le digo a mi papá, oye, ¿cómo rayos supiste que estaba donde estaba? Prácticamente me recoge pues en las periferias, allá en la orilla de la carretera, y sobre todo porque se detiene justamente en el lugar preciso. Y me dice mi papá, pues ¿a poco crees que iba a confiar en ti? Así que estás todo güey. La llave del carro trae un localizador. Por eso siempre te dije que trajeras la llave. Y me dice, pues no te iba a decir que traes un localizador, ¿verdad? Pero es en caso de que algo te pasara. Yo traigo un localizador con mi teléfono. Y sí, justamente pues ya le pongo atención a la llave. Y había una lucecita que se ha prendido, una lucecita verde, que jamás la había visto yo.
Y esa lucecita que yo tenía, pues era un localizador que mi papá le había puesto a la llave del carro. Por eso mi papá me enfatizaba mucho que nunca dejara la llave en ningún lado. Y bueno, pues puedo decirles que gracias a eso, pues volví a la casa, gracias a mi papá que se preocupó tanto por mí. Y les voy a decir una cosa, de los que fuimos nada más aparecieron dos. Y uno de ellos apareció, pues, bueno, los dos aparecieron con vida muy lastimados. Uno de ellos sí logró sobrevivir, el otro no. El otro cuando los encuentran prácticamente ahí cerca de donde estábamos y resulta que, bueno, pues los llevan al hospital y uno de ellos termina con muerte cerebral por golpes, ¿verdad? El otro, pues, costillas quebradas, un brazo quebrado, dedos quebrados, pero bueno, pues ahí poco a poco se alivianó, del resto no volvemos a saber nada. Y así, desgraciadamente como ocurre, pues simplemente una estadística más. Me acuerdo que cuando apareció, pues todo el mundo empezó de que, pues seguro. Y fíjense lo peor, que uno de ellos, bueno, el que falleció, pues andaba ahí, no andaba haciendo cosas malas, pero pues era militante de un grupo político, de los grupos juveniles, ¿verdad? Dijeron que fue por política y cosas así, la verdad es que no, simplemente pues se nos ocurrió, se nos hizo fácil ir de un pueblo a otro en la noche, lo cual pues en esta época y en ciertas áreas de México es un suicidio, pero bueno, gracias a mi padre y a que mi papá siempre se preocupó por nosotros, puedo contarles esta historia. Evidentemente el miedo que se siente estar en una situación donde sabes que puedes morir en cualquier segundo, créanme que es bastante frustrante. Es algo que no le deseo a nadie. Y bueno, quiero agradecerle a mi padre, que todavía sigo con vida. Y evidentemente cuando tenga mis hijos voy a ser incluso más estricto que mi papá. Espero cuenten esta historia y les mando un gran saludo. Y bueno amigos, ¿qué les puedo decir? Un saludo a todos los papás el día de hoy. Ya sé que este día todo el mundo le vale queso. La verdad es que hay unos que no se lo merecen. Yo la verdad no le he exigido nada a mi familia. De hecho mi mujer se molestó porque le dije que no quiero nada. ¿Qué quiero hacer el día de hoy? Estar en mi casa, estar en el aire acondicionado, a grabar, a hacer unas cosas aquí. Ahorita tengo que ir a hacer unos pagos. Espero alcanzar a la hora de subido esto. Y bueno, pues simplemente seguir tratando de hacer. El trabajo de papá no termina porque tus hijos son adultos. El trabajo de tu papá o el trabajo de los que somos papás es asegurarnos que nuestros hijos sean felices. Y pues bueno, pues ni modo, espero que seamos, no sé qué clase de papá sea, trato de ser mejor que mi papá. Y bueno, pues yo les voy a decir una cosa. Yo perdí a mi padre cuando yo tenía 16 años. Perdí a mi padre, lamentablemente, ¿verdad? Y obviamente soy hijo de padres separados, que bueno, pues uno aprende que a veces las cosas no son como uno quiere de hijo, pero pues cuando creces te enteras por qué. Pero les voy a decir una cosa, hay que escuchar a nuestros viejos, a nuestros papás. Yo a pesar de que, bueno, pues obviamente la consentida de mi papá era mi hermana. Y evidentemente pues es igualita a él, muy parecidos en todo. Pero yo siempre quise y quiero mucho a mi papá. Obviamente quiero a mis hijos. No sé qué clase de hombre sea, espero que mi papá me quiera. Y que llegue a estar orgulloso de mí donde quiera que esté. Pero puedo decirles una cosa, si algo aprendí de mi papá, no fue mucho el papel de proveedor. Ahí mi papá sí, pues no fue el mejor papá en esos aspectos, pero obviamente no lo juzgo, ¿verdad? Aunque bueno, pues no puedes evitar darte cuenta de muchas cosas. Pero si hay algo que mi papá me enseñó, es siempre poner atención. Mi papá me decía, y eso nunca se me va a olvidar, mi papá decía, cuando andes en la noche, vete por el medio.
Y entre quizá la poca instrucción académica de mi padre, que no tuvo mucha, en comparación de mi mamá, que un chorro de cosas, maestría, doctorado y cosas así. Mi papá no, pero un hombre muy inteligente, una persona muy inteligente. Y mi papá decía, cuando camines, vete por el medio, nunca agarres un lado. Y uno dice, bueno, pues qué consejo tan X, pero la verdad es el mejor consejo que me ha dado una persona, aparte de los de mi madre. Pero les voy a decir por qué. En la vida no debes de irte por un lado. Cuando una pareja discute, no tomes lado de ninguno, tú trata de ser neutral, porque obviamente nadie dice, no, es que la verdad es que yo soy una cuacha y trato mal a mi pareja, o no consiento a mi pareja, o no proveo a mi pareja, no, ¿verdad? Todo el mundo nomás habla lo malo de la otra persona, no habla malo de lo que es uno. Cuando vas en un camino, me decía mi papá, si alguien te quiere apañar o te quiere asaltar, si tú vas en la banqueta y si te sale de tu lado de la banqueta no vas a tener tiempo de reaccionar. Pero si vas en medio y alguien te sale, no te va a pescar desprevenido. E igual, raza, se los digo, es como en el mundo, en la política y en la vida. Si tú te vas a la derecha o a la izquierda, estás cometiendo el error de no tomar lo mejor del otro lado. Siempre váyanse por el medio, hagan lo correcto y créanme que ese consejo para mí ha sido algo enorme en mi vida. Trato de ser mucho mejor padre que mi padre. Obviamente mi papá no tuvo tampoco una muy buena figura. Mi abuelo fallece cuando mi padre tenía 4 años o 5 años. Obviamente no convivió mucho con él. Pero a veces me gustaría pues que mi padre estuviera conmigo para compartir algunas cosas. Yo siempre he pensado que simplemente, pues, si mi papá hubiera aguantado unos 4 años más, yo sé que yo lo hubiera ayudado mucho más. No pude porque me ganó el tiempo, estaba muy joven todavía. Pero bueno, pues si ustedes tienen a sus papás, cuídenlos mucho. ¿Ustedes creen, sobre todo, pues, que a un papá le gusta a veces quedarse sin nada? Pues claro que no. Pero pues ni modo, primero es la familia, es un papel que tenemos que hacer algo. Señoras, si tienen esposo, por favor, no salgan con la berenjenada de buscar en grupos de Facebook quién vende carteras, quién vende lentes, quién vende gorras. Señoras, por favor, inviértanle también, no la frieguen. ¿Qué son esas tonterías de regalo? Ahorita mi mujer, al contrario, se enojó porque le dije que no quiero que haga nada, pero pues es porque no quiero que gaste. O sea, pues, la verdad yo no necesito nada. De hecho, les voy a agradecer públicamente a un compa que me hizo un depósito de regalo de Día del Padre, aparte del grupo privado, ¿verdad? Pero bueno, pues muy agradecido. Pero ¿qué les voy a decir? O sea, valoren a sus viejos. Y no pedimos mucho los hombres, nada más déjenlo ver una película que le guste, siéntense con él un rato, eh, apapachen a sus papás un ratito, cuídenlos, cómprenles algo de comer rico, no lo hagan que él pague, no manchen, o sea, o si puede, pero igual si él quiere, ¿verdad? Yo ahorita la verdad, pues sí quiero, estoy muy bien con mis hijos, estoy muy bien donde estoy, pero sí, de repente me gustaría, pues no, de repente siempre me gustaría estar con mi papá, era una persona con un carisma increíble, creo que lamentablemente mi papá nada más tuvo una mala suerte en la vida. Era una verdadera pilinga para el fútbol. Creo que en un torneo metió más de 76 goles, a punto de ser firmado por un equipo de primera división. Muy triste esa situación, porque no lo fue, pero bueno, ni modo. Puedo decirles que ese consejo de vete por el medio le salvó la vida a mi padre. Entonces, es un consejo que nunca olviden ustedes. Váyanse por el medio. Obviamente no literal, ¿verdad? Si vas en una calle y vas acaparando carriles, pues no. Pero en la vida, traten de ir por el medio. Esperemos les haya gustado esta historia. Dejen su like, su comentario. Suscríbete a mi 867, pica la campanita de notificaciones. Igual, raza. Bueno, pues ya saben, quien quiera pertenecer al grupo privado, 867-104-5100, ya son cerca de 200 historias, es el mismo costo que en YouTube, 200 pesos al mes. Cuídense mucho, feliz Día de los Padres. Les habla su amigo Francisco Zamora
Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.